Y eso es lo que tenemos que ir modificando en la norma técnica de revitalización. Y lo mismo en la línea de urbana. Y va a tener otras formas de acompañamiento porque hay otras estrategias que también como ministerio estamos desarrollando y que van a tener financiamiento, como es la ampliación de las redes rurales, en donde vamos a tener asignado en un determinado grupo de instituciones educativas un director, un coordinador de red, un personal administrativo, y podemos ir sumando un acompañante pedagógico para revitalizar o para castellano como segunda lengua o para que desarrolle procesos de educación física o arte. Estamos también avanzando en esa línea, y ahí yo quería reafirmar que todo lo que es tema de redes educativas, por ejemplo, no lo ve la DGIVIRA, pero sí lo ve la DIGESE, pero estamos en un trabajo articulado de tratar de desarrollar esas complementariedades, porque a las finales quien se beneficia es un solo usuario en el territorio y deberíamos mirarlo de manera integral. Siguiente. Lo que quería comentarles en el tema del acompañamiento pedagógico, según los resultados y según el tipo de docente en formación inicial que tengan, vamos a tener procesos de formación diferenciados para cada uno de ellos, sea amazónico, sea andino. Y en el caso, por ejemplo, de este eje, que es el 4, el de gestión educativa descentralizada, lo que podemos dar cuenta, si bien ya dijo el congresista de que hemos iniciado un proceso en el que le llamábamos la gestión de la diversidad, que era el modelo de gestión de la UGEL con enfoque territorial, este proceso se va a complementar ahora con la política de educación rural, porque estamos emprendiendo un proceso mayor que al del modelo de gestión de la UGEL, que es el ordenamiento de los servicios educativos con enfoque territorial, cuya unidad de análisis ahora son las cuencas, y hemos empezado, por ahora son las cuencas, pueden haber otras unidades de análisis, pero hemos empezado en 3 territorios, y las 3 cuencas que hemos identificado son cuencas que tienen presencia de población indígena y rural. Es la cuenca del Tamaya, que tiene presencia de pueblos Shipibo y Asháninca en Macicea, Ucayali. Es la cuenca del Itaya, que está en Loreto, Maynas, en los distritos de San Juan y Belén, y que tiene presencia sobre todo de población Camiria. Y la cuenca del Ichu, que está en Huancavelica, que tiene presencia de población quechua hablante. De esa caracterización de los niños, de saber quiénes son y dónde están, cuántos están dentro y cuántos están fuera, vamos a ver qué necesidades de modelos de servicio de atención necesitan. Nosotros como ministerio estamos apostando que el servicio educativo se debe acercar al sujeto de derecho y no más bien alejar al sujeto de derecho para que busque el servicio de su familia. Entonces el ordenamiento de servicios es un proceso bien importante, porque primero tenemos como centralidad al estudiante, luego ver las formas de atención pedagógicas que van a tener y posteriormente recién pensar en las plazas de racionalización que debemos tener para garantizar el servicio, y luego pensar en el modelo de servicio de las UGELs, la modernización de las UGELs. Comentarles ya para cerrar que esta política sabe que la EIB es un derecho, y si hablamos del derecho estamos hablando de 2 entradas en relación al enfoque de derecho: la oferta, que es todo lo que les acabo de presentar, y la promoción también de la demanda. Y esa promoción de la demanda está concentrada en 2 espacios, que es el CONEIP, que es la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, en donde participan 7 organizaciones nacionales en la línea del GTPI, pero en el caso del CONEIP también se suman las organizaciones de nuestros hermanos afrodescendientes, porque estamos viendo ahí las 2 políticas, la EIT y la EIB, y otro espacio sumamente importante que es el TINCUY, en donde garantizamos que nuestros niños y niñas, sujetos de derecho de esta educación intercultural bilingüe, pueden expresar a través de su voz, su conformidad o las alertas en la implementación de este servicio. Entonces, decirles que estamos abiertas a cualquier sugerencia para ir mejorando el tema de la implementación de las políticas educativas. Quiero que se entienda de que la EIB no solamente es un tema pedagógico, necesitamos mirar los 4 componentes, los 4 grandes ejes que implican el desarrollo de la política educativa para poder garantizar realmente lo que todos queremos, ¿no? Sacar el mejor potencial de nuestros niños, de pueblos originarios, para que puedan contribuir también al desarrollo del propio país, pero también al de su propia comunidad y su familia. Gracias. Fue la participación de la directora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, Nora Delgado Díaz.
realmente ha sido un espacio de recordar, de saber, de que sí tenemos todo un marco normativo vasto, suficiente, tal como lo había dicho la directora de la DIJAIVIRA, estamos avanzando en la implementación básicamente de las condiciones y el marco normativo. Por eso es que el esfuerzo de contar, de asegurar que tenemos marcos normativos, es en el cual debemos juntos ir mirando cómo se está avanzando su implementación. En este caso estamos viendo básicamente la política sectorial de educación intercultural bilingüe y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. Estamos haciendo llegar a los ponentes nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Si alguien tuviera preguntas, por favor, para ya ir, para que ellos puedan consolidar su aporte. Hemos culminado la rueda de presentaciones, de ponencias. Saludamos y agradecemos a ustedes también el hacernos llegar algunas inquietudes y preguntas. Y vamos a invitar a que durante 2 minutos, intentando ayudarnos para poder, en la capacidad de síntesis, comentar y compartir lo que estamos pensando. Hemos tenido un conversatorio con estudiantes universitarios la semana pasada en la ciudad de Lima, en la ciudad de Cusco lo tuvimos en mayo con los pedagógicos, y la última semana pasada tuvimos con un pedagógico adicional que fue de La Salle. Entonces vamos a invitar para que desde su espacio, tenemos un micro que está por ahí, nuestra compañera Maribel, al estudiante de la Universidad La Cantuta, Jacobo Ramos Palomino, quien hará unos comentarios sobre la educación intercultural bilingüe. Le damos un voto de aplauso a Jacobo, que va a iniciar con esta segunda etapa. Muy buenas tardes, público presente. Y de antemano agradecer al congresista Edgar Ochoa y a todos los de la mesa. Y nos sentimos agradecidos, ¿no?, por la invitación que hizo a la Universidad de La Cantuta. Creo que todo ese conversatorio es saludable, ¿no? Y deberíamos seguir, ¿no?, partiendo, porque es muy importante, es parte de nuestra cultura y parte de nuestra identidad, ¿no? Y seguir cultivando todo eso, ¿no? Y más que todo, un comentario, creo que es importante, ¿no?, el cumplimiento del Decreto Supremo 006, ¿no?, que muy bien dice, ¿no?, que se debe implementar en todas las instituciones educativas lo que es la IB. Y como hemos escuchado en la ponencia del representante del Ministerio de Educación, vamos mejorando, ¿no? Pero también lamentable, ¿no?, que el hecho de que hayan acortado el presupuesto para lo que es EIB, nos sigamos involucrándonos, ¿no? Y desde aquí quisiera pedir, ¿no?, al congresista Edgar Ochoa seguir impulsando, ¿no?, nuestro EIB, porque es importante, y tanto en la formación cultural, ¿no? Y más que todo agradecer a todo público presente que se está realizando, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Gracias por la invitación. Y un aplauso para Jacobo Ramos Palomino. Desde Iquitos tenemos a Fernando García, representante de Forma Vial. También nos hará llegar, quiere compartir algunas experiencias sobre educación intercultural bilingüe en la Amazonía. Y un voto de aplauso para Fernando García. Ayin punchao kachuya panchuk pago kuna patikuna yohaya kujo tomante jani kuna ikutuya tomante jamoni. Buenos días a todos y a todas. Les he saludado en mi lengua materna, que es el quechua, y agradezco al congresista Ochoa y a toda la comisión, y felicitar a los ponentes que en este foro han planteado
temas muy importantes para ver en qué sentido está el reconocimiento de los derechos a la educación en el Perú, en un país diverso y plural. En primer lugar, creo que tenemos que decir que el Perú estos últimos casi 10 años ha avanzado en cuanto a políticas públicas de reconocimiento y de gestión de la diversidad cultural y lingüística en el país, ha avanzado muchísimo, que casi somos un ejemplo para toda Sudamérica, ¿no? Eso es clarísimo, ¿verdad? Hemos visto ya todas las políticas nacionales de reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de parte de todos los sectores, casi de todos los sectores del Estado peruano, ¿no? Sin embargo, todavía encontramos algunas deficiencias que se nota cuando estamos nosotros en las escuelas, cuando estamos en las UGELs más alejadas del país, teniendo en cuenta que más alejadas teniendo en cuenta el centro de Lima. Podríamos decir, si yo estoy en Loreto, más alejado está Lima. Entonces, siempre miramos desde Lima, ¿no? Y quisiera poner solamente 3 ejemplos de esas deficiencias, porque hay muchas, pero quisiera recalcar en estas 3 deficiencias, esas dificultades, que tienen que ver más, como ya lo hemos señalado, con el problema que tenemos en el país de la descentralización. Como somos un Estado unitario, en camino a la descentralización, esa descentralización que no se realiza efectivamente, impide justamente la implementación y la gestión verdadera de las políticas públicas que se han hecho de manera muy pertinente y a veces con consulta previa. Por ejemplo, hay normas nacionales que reconocen que el Ministerio de Educación es el encargado de oficializar la escritura de las lenguas indígenas del país. ¿Qué ocurre en varias regiones, sobre todo en el Cusco? El gobierno regional del Cusco aprueba otra forma de escritura del quechua que, como quechua hablante de Ayacucho, yo digo, más bien está afectando mis derechos a la escritura del quechua. ¿Por qué? Porque yo hace 20 años que escribo, hace 30 años que escribo con las 3 vocales. Sin embargo, en el Cusco dicen que el quechua es pentavocálico, por una serie incluso de fundamentaciones académicas equivocadas, ¿no? Porque la entidad que ha dado esta fundamentación no ha dado una fundamentación académica adecuada, porque además esas son decisiones políticas, no son académicas, son políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me siento afectado en mi derecho a escribir con 3 vocales, porque el quechua no solamente es del Cusco, el quechua es una lengua de cobertura nacional, está en todas las regiones del país. Entonces, la escritura unificada del quechua la tenemos que decir todos los quechua hablantes, no solamente en una región. Eso, por ejemplo, es una deficiencia que tenemos, porque el gobierno subnacional se toma atribuciones que competen al gobierno nacional. Eso, por ejemplo. Otro punto que quisiera resaltar es el hecho de que hay avances, por ejemplo, en la beca 18, sin embargo, ya lo ha mencionado la Defensoría del Pueblo, hay una disminución de las becas, ¿no? Este año se han ofertado 100 becas para EIB, 100 becas a nivel nacional. ¿Y qué ha ocurrido en la Amazonía? En la Amazonía, en el Pedagógico Loreto, han postulado 50 jóvenes para la beca 18 y solo 1 aprobó este examen nacional. 1 aprobó el examen nacional. Y si uno no aprueba el examen nacional, no tiene derecho a la beca. Solo 1 aprobó. ¿Pero por qué no aprobó este joven? No porque sea deficiente, porque sea tonto, sea bruto, sino no aprobó porque ya hemos señalado, no hay secundarias adecuadas en toda la Amazonía, y por lo tanto, si un joven de los sectores indígenas no está preparado académicamente de la manera como se prepara en todas las secundarias del Perú, entonces él no va a poder responder jamás a ese examen nacional, aunque ruegue al Señor de los Milagros, no lo va a poder. Lo que hay que hacer es cambiar las condiciones. Eso, por ejemplo, es un tema. El otro es... Por favor, 1 minuto para terminar. ¿Termino con eso? El otro creo que es algo que compete a todo el país, ¿no? Hemos escuchado de parte del representante del Ministerio de Cultura en el sentido de que la interculturalidad lo estamos viendo como la capacidad de diálogo, ¿no? Pero yo digo, la capacidad de diálogo lo tenemos que construir, por supuesto, todos tenemos que construirlo. Pero ¿cómo construyo? ¿En qué condiciones construyo para que haya esa capacidad de diálogo? Los que somos de pueblos indígenas, ¿cómo no estamos en las mismas condiciones de diálogo? ¿Por qué? Porque si todos los días dicen que mi lengua indígena no sirve,
que los pueblos indígenas somos analfabetos, que deberían desaparecer los pueblos indígenas, que somos un país mestizo. ¿Con qué capacidad de autoestima y de amor propio a mi pueblo, a mi familia, a mis abuelos, a mi comunidad, voy a plantear ese diálogo? Ese diálogo siempre va a ser en una condición de desigualdad. Entonces, para que haya un diálogo en las mismas condiciones, todos los pueblos indígenas tienen que ser empoderados. Tienen que ser empoderados en cuanto a, por ejemplo, el respeto de sus territorios. Si no se respetan sus territorios, ¿qué empoderamiento va a haber? Si hay derrame petrolero en cada momento, 40 años de explotación petrolera, derrames petroleros, y ahí está el petróleo en varias comunidades, se están envenenando esos ciudadanos indígenas, ¿y a quién le importa en el país? A pocos. Entonces, si como país no vemos que un indígena, basta que esté afectado en sus derechos, debe merecer la atención de todo el Estado peruano, entonces, ¿en qué condición de diálogo vamos a tener un diálogo desigual? Gracias. Agradecemos a Fernando. Desde la academia tenemos a la doctora María Rosales de la Universidad La Cantuta. La recibimos con un voto de aplauso. Buenas tardes a todos los presentes, sobre todo a la mesa, a la mesa de honor. Como aquí nos han dado un tiempo muy cortito, yo quiero, en función a lo que hemos escuchado esta mañana de trabajo, recordar, en primer lugar, que los problemas de los pueblos, los problemas de la educación, los problemas de todos nosotros, se tienen que discutir así, en mesas multipartidarias, a donde tienen que participar, a donde tienen que estar presentes, no solamente los responsables, sino, como dicen ahora, los concernidos, nosotros, a quienes nos interesa la educación, a quienes nos interesa, en este caso, la formación docente. Yo agradezco que se siga fomentando este tipo de trabajo, y creo que debe ser no solamente planteamiento a partir del Congreso, sino fundamentalmente a partir de los sectores como educación y cultura. Nosotros, recordará la profesora Nora, siempre hemos tenido una mesa técnica de trabajo, a donde discutíamos cada mes, conversábamos cada mes este tipo de problemas, y ahí fue avanzando. Poco a poco, muchos de nosotros ya peinamos canas, y somos militantes de la educación intercultural bilingüe, apostamos por la EIB, hemos venido trabajando allí, nos escuchaban a veces, otras veces no nos escuchaban, y cada vez que conseguíamos que el Ministerio de Educación, bien dice, creo que Edgar Ochoa dice, el Ministerio de Educación parece el piso 9, antes éramos el piso 9, y decíamos, nos habrán escuchado, hemos acordado tales aspectos. Regresaba la profesora Elena Burga, me acuerdo con quienes hemos trabajado, hasta con quien hemos trabajado, decía, bueno, ya lo he planteado, ojalá se convierta esto en política general de educación. Así fue como se peleó el 06, al que han hecho mención los estudiantes de La Cantuta. Yo creo que eso tiene que implementarse ahora, en el Congreso, el Ministerio, tienen que ponerse de acuerdo. Ahora existe un Ministerio de Educación y existe una superintendencia, una SUNEDU, que tiene que poner en práctica aquello que dice el 06 para la formación de profesores de educación intercultural bilingüe. Las facultades de educación de las universidades del Perú tienen que formar maestros de calidad, maestros de EIB para todos los niveles, no solamente para primaria, sino también para inicial fundamentalmente y para secundaria. En el caso de La Cantuta, nosotros apostamos para secundaria, pero como hay una formación deficiente en la primaria, nuestros estudiantes, nuestros egresados se quedan sin trabajo y hemos tenido por ahí problemas. En ese sentido, yo creo que hay que fortalecer como una política de Estado, hay que seguir fortaleciendo las becas EIB para los estudiantes, y eso tiene que ser tarea del Congreso, tiene que ser tarea de las universidades, y eso tiene que ser también tarea del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Cultura, porque solo así vamos a poder trabajar cultura, vamos a poder trabajar lengua y vamos a poder trabajar educación y salud posteriormente. Para concluir, por favor. Para concluir, solo sobre el problema de lenguas. Creo que para el problema de lenguas es un problema que hemos estado escuchando permanentemente.
somos 55 lenguas. Y de esas 55 lenguas, creo que tiene que haber un encuentro, no sé si el Congreso, o no sé si cultura o educación, creo que cultura, convocar a las diferentes universidades que tienen programas, que tienen facultades de lingüística, para empezar a trabajar y a mirar al Perú como un país con muchas lenguas y donde se pueda trabajar seriamente, no solamente para poder fortalecer la lengua, sino fundamentalmente para que estas lenguas crezcan, para que estas lenguas sean habladas, sean lenguas de administración y no solamente lenguas que se hablen en el momento en que los niños van a la escuela. Entonces, eso es de la Cantuta. Gracias. Muchas gracias, doctora María Rosales. Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, invitamos a Víctor Laime. Voto de aplauso, por favor. Buenos días con todos los presentes y un saludo desde la DDC del Cusco. Creo que es importante primero resaltar los avances que se tiene en este edificio de la educación intercultural bilingüe. Creo que hay muchos avances, digamos, en la azotea. Sin embargo, creo que en el sótano falta trabajar muchas cosas. Necesitamos garantizar de cómo se implementa la EIB en el aula. Ese es el gran problema ahorita de lo que estamos abordando en este tema. Y hay otro que, conversando con docentes, porque trabajamos a través de la Mesa Técnica Regional de Educación Intercultural Bilingüe, entonces ahí tenemos cierta debilidad en la concepción de la educación intercultural bilingüe, y creo que ahí lo resumimos a la lengua. Y eso es donde tenemos que cambiar. Hay un lema que dice que muere la lengua, muere la cultura. Y si muere la cultura, mueren los conocimientos y saberes. Y la educación intercultural bilingüe no usa para enseñar la lengua como muchas veces se ha conceptuado, y por eso que muchos docentes se quejan y dicen de que los padres de familia no quieren. ¿Por qué? Porque los padres de familia sí tienen una posición clara y dicen: yo no quiero ser discriminado como yo. No quiero que mi hijo sea discriminado como yo, porque por hablar una lengua a mí me discrimina en distintos espacios. Y hablamos de estatus lingüístico, etcétera, etcétera. Seguramente sería largo de hablar. Pero lo central es de que la lengua se tiene que hacer uso no para aprender, para enseñar la lengua simplemente, sino para desarrollar conocimientos, para desarrollar la investigación, y eso es la educación intercultural bilingüe en la que todos tenemos que proponernos, y seguramente ahí el docente y muchos otros van a actuar de manera pertinente. Y hay otra cuestión que también en la mesa técnica ahí veíamos, de que por ejemplo hay una educación intercultural para todos y hay una educación intercultural bilingüe que a veces sin querer queriendo empezamos a discriminar, y entonces empezamos a separar. Se supone que el problema del tratamiento de la lengua es un problema metodológico, no es un problema de concepción, no es un problema de entender, sino es un problema metodológico. Si acá tengo 2 o 3 escenarios lingüísticos, el docente tiene que estar preparado cómo abordar esos temas, y para eso el Ministerio de Educación, a través de la DIGEIBRA, le alcanzará esas herramientas para que pueda desarrollar cosas de ese tipo. Y el otro problema también, por ejemplo, es respecto a lo que es articulación entre inicial, primaria, secundaria y superior. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Y lo otro, creo que hay que retomar lo que hace 10 o 12 años atrás el mismo Ministerio de Educación emprendió, de trabajar currículos por pueblos, ¿no es cierto? No solamente por regiones, porque hay muchos pueblos que abarcan 2 o 3 regiones. Y creo que sería importante, ¿para qué? No solamente para afirmar, sino responder a esas estructuras, a esas aspiraciones que también tienen esos pueblos como derecho. Muchas gracias. Gracias, profesor Víctor Laime. Tenemos al estudiante de pregrado, Joseph Asenjo García, de la Universidad Ciencias y Humanidades. Lo recibimos con voto de aplauso.
buenas tardes ante todo. Muchos hablan de educación intercultural bilingüe, pero también es importante de que hablen sobre la educación intercultural. Y solicitaría de repente en este caso que lo tomen en cuenta y que promueven e incentiven a estos estudiantes de pregrado de universidad que estudien educación intercultural y que les faciliten y que puedan aprender una lengua, porque ellos ya tienen la metodología de enseñanza. Entonces, con esta metodología de enseñanza, ellos van a poder llegar a estos pueblos y poder compartir de repente estas experiencias. Les hablo como mi persona y como mis compañeros aquí presentes, que nosotros insertamos materiales interculturales a nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, también podemos integrar a a estos estudiantes de educación intercultural y, como dijo el señor anterior, dejemos esta discriminación de educación intercultural e educación intercultural bilingüe, sino hay que buscar integrarlo. Es más, yo tomo como referencia también a la Universidad Cayetana Heredia, que hacen un voluntariado en diversidad de lenguas. ¿Sí o no, compañeros? Entonces, quizás de repente podríamos hacer una organización entre estudiantes de educación intercultural de las diversas universidades para que fomenten este tipo de investigación para poder dar una mejor calidad de enseñanza y no solamente decir es cuestión de las escuelas, porque las escuelas están hechas por los docentes y los docentes están formados en las universidades. Entonces, es en las universidades donde el ministerio debería de abordar también e incentivar, como vuelvo a mencionar, este tipo de educación o complementar con una educación de lenguas para poder abordarlos en las escuelas en provincia o también en Lima. Muchas gracias. Gracias, Joseph. Del CINEACE, del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Calidad Educativa, tenemos a Moisés Sugno, especialista de la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa de Educación Básica Regular. Kamisaraki, Latanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están? Soy Aymara, trabajo en CINEACE hace unos años atrás. Gracias al congresista Edgar Ochoa por convocarnos a este tan importante evento. Solamente nos preguntábamos, no creo que la mesa se preguntaba qué tipo de país queremos, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí queremos un país para todos, ¿no? País inclusivo, donde nosotros, los que estamos acá en el auditorio, hechos, ¿no? Aymaras, amazónicos, y también creo que hay pueblos afrodescendientes, estemos integrados, ¿no? Trabajemos por una causa común para todos. Creo que nadie es ajeno a eso, ¿no? Todos queremos. ¿Y qué tipo de educación queremos? Creo que también se preguntaron, una educación en el tema de EIB, queremos una EIB de calidad. Y justamente en CINEACE nosotros estamos trabajando desde el 2016 los estándares de calidad educativa para escuelas EIB. Y hemos visto, como han dicho, la Defensoría ha supervisado a las escuelas, nosotros también hemos evaluado a las escuelas EIB. Tenemos en el país escuelas chánicas, escuelas quechua, escuelas aymaras y escuelas aguajú. Un programa, una experiencia piloto donde estamos aplicando estos estándares de calidad para evaluar, esto es lo que decía Nora, ¿no? Las condiciones mínimas que plantea la DIGVIDA son 3, ¿no? Docentes bien formados, que manejan estrategias, que dominan la lengua originaria, material educativo apropiado y pertinente, y también se habló de la otra condición mínima era el tema del currículo, ¿no? Pero como ella misma dice, son condiciones mínimas para que esa escuela se identificamos como escuela EIB. Pero una escuela EIB de calidad creo que debería reunir otras condiciones, no la mínima, no, sino lo que nosotros llamamos la excelencia, ¿no? Hay un enfoque de excelencia, que con calidad. Entonces, desde CINEACE hemos evaluado estas escuelas del programa piloto, y lo que encontramos, mira, como fortaleza, creo que como ellos también han dicho, no hay que hablar solo de las cosas que faltan, ¿no? Pero las cosas que se hacen bien son, por ejemplo, hay una buena
un buen nivel de logro en la participación con la comunidad.